Muy buenas tardes, un día más aquí en Radio 4G Navarra. Vamos a disfrutar de una horita y media con el Sacapuntas. Muy buenas tardes, como decía. Vamos a comenzar una semana que muchas personas es la última laboral que van a tener antes de las vacaciones de verano. Viene el calor y nuestras ganas de quitarnos el bozal llamado mascarilla aumentan de forma vertiginosa. En Castilla-La Mancha hoy han propuesto que al aire libre, por los parques, por las calles, no se utilice y empecemos a ver las sonrisas de la gente. De hecho, a todos nos pasará que hay gente a la que no conocemos sin mascarilla y si la viésemos sin ella no sabríamos si la reconoceríamos. En el tema político el tema está bastante famoso. La justicia hoy ha amparado la apología del franquismo como libertad de expresión. Apoyar la violencia y el asesinato de verdad es libertad de expresión. No se equivoquen, que no solo me refiero a la del franquismo, sino a muchas otras cuestiones para las que muchos tienen tibieza al condenar. Banda terrorista ETA, GAL, franquismo. Ha habido muchas violencias y la libertad de expresión, bajo mi punto de vista, no ampara ninguna de ellas. Parece que la famosa foto de Colón se va a repetir. Cierto es que España está dividida en la cuestión de los indultos a los presos catalanes sí, indultos a los presos catalanes no. Veremos qué decide el gobierno, aunque lo que todos tenemos claro es que esta foto y esta nueva manifestación en la Plaza de Colón no va a influir en la decisión que tome el gobierno. Ahora entrevistaremos a María Solana, parlamentaria de la coalición Geroa Bai en el Parlamento de Navarra y exconsejera y portavoz del gobierno de Navarra en la legislatura de Uxue Barcos. En la tertulia tendremos a Raúl Bator, alcalde de Berrioplano, de Navarra Suma. Tendremos a Raúl Maiza, de Bildu, alcalde de Berriozar, y a Jon Gondán, de Geroa Bai, alcalde de Cizur Mayor. Nos escuchamos en unos minutitos. Y como decíamos antes, al principio nos acompaña María Solana, que es parlamentaria de la coalición Geroa Bai y exconsejera y portavoz del Gobierno de Navarra en la legislatura de Uxue Barcos. María, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Arratsaldeon, muchas gracias por la invitación. Si ya teníamos pidiendo café, yo ya tenía ganas también de compartir micrófono contigo. No sé si te he entrevistado... Bueno, sí, en campaña electoral. En campaña viniste a la sede de Geroa Bai y hicimos una entrevista a gusto ahí sentados, pero en otro modo. Me gusta sí, que con micro y no cascos y sí. Bueno, parlamentaria de Geroa Bai, claro, hay que recordar además que Geroa Bai es una coalición, no un partido en sí. Luego hablaremos de eso. Para empezar, igual, un balance de cómo va la legislatura. Estamos en el meridiano, lo hemos pasado por poquito. Hace nada fue la mitad de la legislatura. No sé qué balance haces de estos 2 años en los que lleváis formando parte del gobierno liderado por María Chivite. Bueno, ya me corregía el otro día a mí un consejero y decía que todavía no había pasado la mitad de la legislatura. Se cumplieron 2 años desde las elecciones. Y es verdad que el gobierno no arrancó hasta bien entrado agosto, y al César lo que es del César, porque claro, a la hora de gobernar todo cuenta y no es lo mismo 2 años que año y 10 meses, de acuerdo, compro. Pero bueno, estamos, como bien dices, en ese Ecuador, electoralmente sí, desde luego. La legislatura ha cumplido ya sus 2 años y nos pongamos como nos pongamos, es lo que resta. Y lo que hicimos fue desde Geroa Bai hacer una rueda de prensa con este motivo. Lo digo porque oficialmente eso es lo que os compartimos a la opinión pública y a los medios. Y bueno, pues el balance es el que hemos venido, yo creo, recogiendo también en buena parte de nuestras apariciones públicas y de nuestras intervenciones, desde luego yo sí en las mías, en Parlamento, ¿no? Bueno, pues satisfacción por un lado, porque creemos que es un gobierno progresista que ha hecho una labor ya para estas alturas buena para Navarra y que puede seguir haciéndolo, es decir, políticas sociales, políticas que ponen a la persona en el centro, políticas más bien de izquierdas, en lo que comprendemos como definición simple de izquierda-derecha, pero es verdad que entre medio pues hay muchas cosas que complejizan esta fórmula que pareciera sencilla en un inicio, pero que es difícil de llevar a cabo, ¿no? Es verdad que hay desacuerdos, todo el mundo lo sabe, lo conoce, y nosotras lo ponemos sobre la mesa cuando corresponde y donde corresponde, y luego lo compartimos también públicamente. Creemos que no solo es sano, sino que es necesario para poder avanzar en la buena dirección. En la anterior legislatura el socio de gobierno prioritario, mayoritario era Euskal Herria Bildu. En la actualidad sois vosotros en un gobierno del Partido Socialista.
¿Con quién se entiende mejor Geroa? ¿Con el Partido Socialista o con EH Bildu? Porque parece que entre ellos no hay mucho entendimiento. Parece que no, porque te iba a responder que parece que muchas veces se entiende mejor el Partido Socialista con EH Bildu que con el resto, porque alcanzamos acuerdos presupuestarios en los que, bueno, sobre todo el peso de la negociación lo lleva y lo dirige el Partido Socialista, aunque son acuerdos de gobierno con EH Bildu, pero vemos en muchas ocasiones como sí se están entendiendo y, como digo, incluso a veces mejor que con el resto, ¿no? Nosotros creo que hemos mostrado y hemos dejado demostrada la capacidad de llegar a acuerdos y de entendimiento, pero es verdad que eso no es sinónimo de no poder mostrar una diferencia cuando la hay o un malestar cuando se tiene, ¿no? Hay cosas que creemos que se tienen que mejorar, lo hemos dicho, y entre otras, bueno, una comunicación seguramente más pronta y más fluida con el socio de gobierno a la hora de comunicar una serie de cosas, hacerlo desde luego cuando menos antes al socio que en cualquier otro foro, ¿no? También hemos hablado de esa parte del Partido Socialista que tiene que ver con hacer un seguidismo a lo que en Madrid se dicta, y cuando digo Madrid hablo del gobierno de España, del gobierno del Estado, ¿no? De la nación, como dicen otros. Pues, en fin, estas cosas preocupan. Yo creo que es un poco ahí donde podría radicar más la diferencia. Vienes del PNV, del Partido Nacionalista Vasco. Parece que en la Comunidad Autónoma Vasca el entendimiento entre Bildu y el Partido Nacionalista Vasco es bastante más complicado de lo que es aquí en Navarra. ¿Cuál es la circunstancia que cambia? Pues seguramente que allí no tienen a Navarra Suma. Entonces, claro, quien ha sido partido de gobierno durante décadas y quien se ha mostrado como el partido más de centro, si me apuras, gestor, con ese peso que da la responsabilidad de gobernar durante tanto tiempo, que no te permite jugar a ser más populista y seguramente más ambicioso, y muchas veces te ata y te ancla al suelo y te hace echar raíz. Bueno, pues ese es el papel que le ha tocado, por suerte, y que espero que le siga tocando desempeñar al PNV en la CAP durante muchos años. Y por lo tanto, eso que supone que el papel que le ha tocado desempeñar a EH Bildu en sus múltiples versiones, en la forma que sea la izquierda más radical en la CAP, ha sido siempre el de oposición, y también confío y espero que siga así durante muchos años. Aquí, en cambio, sucede que el bloque nacionalista se encuentra en el bloque abertzale, nacionalista vasco, porque hay un bloque nacionalista español clarísimamente en Navarra. El bloque nacionalista vasco en Navarra, el abertzale, se encuentra, bueno, pues demasiado tiempo seguramente en la oposición y después unido en la búsqueda de ese cambio de gobierno, ¿no? Es distinto, las coordenadas son diferentes, el ecosistema también, y en definitiva, bueno, pues la versión a la Navarra es el resultado de todo esto, ¿no? Seguro que has oído, yo he escuchado mucho, ¿no? Que en la Comunidad Autónoma está el PNV y en Navarra está UPN, y que en forma de gestión son similares. ¿Por qué aquí no existe ese punto de entendimiento quizá? Y no digo Navarra Suma, digo UPN. Sí, no, que son similares, lo dice sobre todo EH Bildu, en el sentido de que quieren equipararnos en cuanto que fuerzas gobernantes de poder, que lo único que le importa es la poltrona, ¿no? En esa definición nos han igualado demasiadas veces. Es verdad que al ser un partido de gobierno, ahí sí tienes y encuentras similitudes en lo que apuntaba hace un momento, ¿no? En el hecho de entender la responsabilidad y la importancia que tiene el servicio público, en tanto que lo que hagas y decidas o dejes de hacer va a tener consecuencia para todo el mundo y también para la marcha de la comunidad. En ese sentido sí, en ese sentido de la responsabilidad del gobierno, me entiendo que sí es compartido a la fuerza, porque a la fuerza cuando gobiernas no te queda otra. Pero lo decía también hace un momento, creo que allí no hay una formación como UPN. Sí hay un Partido Popular que vemos cómo está en Euskadi, en la CAP, cada vez más debilitado y, bueno, precisamente atacado estos días, y quiero desde aquí mostrar el rechazo absoluto y la condena al ataque que han sufrido algunos miembros del Partido Popular en Álava, ¿no? Antes de ayer ocurría, si no me equivoco, y bueno, sí, estamos un capítulo muy desagradable, y nosotros, bueno, pues esto, ¿no? Hoy veíamos cómo EH Bildu no se había querido sumar
en Gasteiz a esa condena y a esa repulsa pues lamentable. Entonces, bueno, es verdad que hay un partido popular, una formación estatal española, en la CAP muy minoritaria, muy minorizada, que va perdiendo peso cada vez más, pero no hay algo similar a lo que aquí sería un UPN, como bien decías tú, no una Barrasuma, un Unión del Pueblo Navarro. No creo que sean iguales, creo que allí ocupa un poco la función en el rol a desempeñar el Partido Nacionalista del que ha ocupado aquí UPN, pero salvando muchas distancias y con muchas diferencias que tenemos ocasión de contrastar aquí también cada día en el Parlamento de Navarra. Se ríen mis compañeros de UPN cuando digo esto, pero es verdad. Ellos creen que estamos más cerca de lo que pudiera parecer, pero a la hora de la verdad vemos que todavía estamos muy alejados. Vamos con la coalición Geroa-Bai, no hace mucho, hace meses, bueno, tuvo la asamblea constitutiva Geroa Social Verdes. Desde el PNV, claro, se miró bastante públicamente, además, con bastante reticencia a ese nombre. Entiendo que eso no ha debilitado la coalición, pero sí que ha tenido que surgir voces, ¿no? Porque se está utilizando el nombre de la coalición para eso. Sí, en parte se está utilizando una parte del nombre de la coalición y desde AJ primero lo dijimos donde correspondía y dentro, y después cuando aun con todo se optó por seguir adelante con esa opción, pues lo dijimos hacia fuera también. Nos parecía no muy oportuno utilizar una parte para, o mejor dicho, una parte para el todo, no, una parte para una parte del todo, ¿no? Una utilización que creíamos se podía haber evitado. Nuestros socios nos explicaban que era una manera de fortalecer, de mantener claro el nexo y de que no pareciera que es otra propuesta política diferente, sino que es aquella que viene radicada en lo que lleva siendo durante 10 años ya, porque este año hacemos 10 años, efectivamente, Geroa Bai. Bueno, una formación Geroa Social Verdes que recoge a aquellos independientes que estaban en torno a la asociación Zabaltzen, que recoge a otros independientes que estaban como adscritos a la coalición Geroa Bai, pero no a todos aquellos independientes adscritos a la coalición son acogidos hoy en Social Verdes, porque no lo han querido así. Quiero decir que todavía hay independientes en Geroa Bai que no pertenecen ni a EAJ ni al nuevo partido Geroa Social Verdes. Voy a comprar un poco el topicazo de la derecha vasca. ¿Cómo encaja la derecha vasca en una coalición con Social Verdes por Navarra en Europa? Pues porque no es derecha. Claro, es que si compramos lo que no es, quiero decir, se lleva mucho tiempo y muchos años queriendo hacer ver que el Partido Nacionalista Vasco es un partido de derechas. Yo soy del PNV hace años ya y yo siempre he dicho que para adelantarnos algunas y algunos por la izquierda, mucho trabajo van a tener más de uno y más de una. No se trata de ver quién la tiene más grande, como decimos, ¿no? O más larga vulgarmente, pues eso. Pues no se trata de ver quién es más de izquierdas o menos de izquierdas, pero desde luego, lo que es muy difícil de echar por tierra es la política progresista que lleva años, décadas, desarrollando el Partido Nacionalista Vasco. Una política progresista reconocida por líderes de izquierdas a nivel estatal, como en su día reconoció públicamente Pablo Iglesias, aunque después viniera a hacer campaña y quisiera hacer llegar otro mensaje más en corto, pero le ha reconocido al PNV esto, ¿no? El PNV gobierna hoy con el Partido Socialista de Euskadi y lo ha hecho en otras ocasiones, y el PNV acuerda con el Partido Socialista Obrero Español. El PNV es una formación nacionalista y el PNV tiene claro cuál es su objeto y cuál es su fin, y para eso, bueno, pues lo que tiene claro es que si está para hacer política lo tiene que hacer con quien corresponde, para quien corresponde, y para quien corresponde para la población. Ahora, cuando hablamos tantas veces de poner a las personas en el centro de humanismo, ya sabe un rato el PNV hace muchos años, y de progresismo también. Entonces, si nos empeñamos en llevar a las cosas por lo que no son, yo más me referiría a los hechos, y los hechos hablan de rentas garantizadas de hace muchos años como derecho subjetivo, de políticas bien claramente definidas en igualdad como referente a nivel estatal y no solo, también más allá de un instituto como Emakunde de hace muchísimos años. Quiero decir que ha liderado unas políticas de lo más vanguardistas
y de lo más progresistas, y así se les ha reconocido dentro y fuera, más fuera que dentro. ¿Sabe el PNV amoldarse? Pues claro, hay que recordar que aprobó los últimos presupuestos de Rajoy y a la semana siguiente le dio boleta. A la semana siguiente aprobó la moción de censura. Quizá es una capacidad del PNV el amoldarse también a los gobiernos nacionales, a tener la capacidad de entenderse con Partido Socialista, pero también todos sabemos que se entiende muy bien en muchas ocasiones con el Partido Popular. Sí, porque igual no se fija tanto en quién o con quién, sino en para qué. Y igual deberíamos aprender un poco más todos de esto, de ver si lo que se nos está proponiendo es suficientemente convincente y bueno para todas y todos, y dejarnos de quién lo firma, ¿no? Quién lo propone, y quitarnos esa gafa, ¿no? que nos hace ser más cortos de vista muchas veces de lo que debiéramos. Y creo que ahí tenemos mucho que aprender, porque se trata de tener claro cuál es tu objetivo, y sabe que no va a gobernar en España el Partido Nacionalista Vasco, sabe que en España gobernará quien toque, cuando sea, cada cual cuando le corresponda, si así lo ha decidido la gente, pero lo que toca es negociar con quien allí esté gobernando, y negociar con un fin, como digo, y nosotros el bienestar de su ciudadanía aquí, eso es importantísimo, y digo aquí, digo Navarra también, que se le afea mucho y se habla de injerencia, pero el PNV está en Navarra desde hace más de 110 años, luego ¿será posible que hable sobre Navarra y haga política para Navarra también? Yo creo que sí. Vamos con los 5 últimos minutos de la entrevista y no podemos no hablar de Escolae. ¿Está satisfecha con Escolae pese a lo que han dicho los tribunales? Sí, por supuesto que sí. Ya lo dije en el momento mismo de presentar aquellos recursos, quienes los presentaron, que había merecido la pena independientemente de cuál fuera el resultado de los mismos. Y había merecido del todo la pena porque para entonces ya había miles de docentes, y digo miles porque ya íbamos por los 2000 hace ya algún tiempo, docentes navarros y navarras formados en igualdad. Eso ya era un triunfo en sí mismo, y tener una escuela mucho más igualitaria, capaz de coeducar, capaz de enseñar igualdad, porque la igualdad también se aprende, hay que enseñarla, bueno, eso era una ventaja y un bien que no le iba a poder arrebatar ninguna sentencia en Navarra. Además de eso, la sentencia del tribunal aquí en Navarra no entró al fondo, no ha hablado en ningún momento de la bondad o no de un programa que para mí se ha mostrado útil y bueno ya per se, porque como digo, el hecho de formar en igualdad ya es un paso adelante y es bueno per se, y se remitió a una cuestión de forma que yo creo que gente mucho más entendida que yo ya escribió largo y tendido cuando salió la sentencia aquí, diciendo que era una manera de operar del gobierno que se tenía en todos los departamentos y en muchos programas y en muchas cuestiones, pero nunca se había reparado ni se le había puesto pega hasta que llega a escuela. Si es una cuestión de forma, darle forma administrativamente al acto en sí, pues hágase. Si después vino una ley de igualdad como la de abril del 19 y con eso consideramos, como parece ser que consideran servicios públicos de gobierno, es suficiente como marco legislativo para que pueda seguir operando Escolae, pues perfecto. ¿Que hay que darle forma de decreto? El consejero así lo ha considerado y ya lo tenía colgado en transparencia hasta hace escasas fechas y está siguiendo su proceso ya, el decreto va para adelante. Comparecerá mañana, si no me equivoco, mañana por la mañana el consejero Jimeno en el Parlamento y tendremos ocasión de volver a hablar de todo esto. Él aseguró que, bueno, pues que se le daría normativamente el rango que correspondiera para poder seguir adelante. Eso es lo que yo entendía también que había la aplicación de la sentencia y creo que nada más. Y espero que nada más. Le queda vida, por tanto, a Escolae. Evidente. Le queda vida. ¿Cómo ve los 2 años que quedan de legislatura? Bueno, ¿Los ve que van a tensarse? Pues claro, todos sabemos que el último año ya pensamos en elecciones. Cuando se aproximan fechas electorales, la tensión suele ir creciendo y cada quien quiere seguir, bueno, pues quiere marcar su terreno, y los gobiernos de coalición, como las coaliciones, tienen eso, que al final nadie quiere renunciar a su propia sierra, y es legítimo y está muy bien además, porque luego no se vota a la coalición que ha estado gobernando, se vota a cada uno de los partidos que la han conformado, y es importante también que cada quien pueda marcar su trabajo, su parcela, su parte de aportación a un gobierno de progreso navarro. Me parece normal, natural y legítimo. Espero que sea en esos términos también la contienda y que sea limpia, normal, natural y legítima, y que seamos capaces de complementarnos más que de querer pisarnos, ¿no?
Es verdad que algunos competimos más en nicho de voto, y con unos que con otros, ¿no? Pero habrá que ver. Todavía queda mucho recorrido, mucho trabajo por hacer, mucho acuerdo programático por cumplir. Es verdad que la pandemia ha supuesto en algunos casos parón y ha supuesto en algunos casos, bueno, pues no poder ir en el ritmo que se hubiera deseado o al ritmo o a la velocidad deseada, pero la voluntad, desde luego, de Groa y mía personal, y el compromiso adquirido es cumplir con la palabra. Lo que está claro es que Navarra es tierra de coaliciones. Está Navarra Suma, está Neroa y está EH Bildu. Seguramente, por lo que parece y se está viendo en prensa, habrá una coalición entre izquierda, Podemos y otros partidos nacionales de izquierdas. Veremos lo que pasa. María Solana, parlamentaria de la coalición Groa y ex consejera y portavoz del Gobierno de Navarra, muchas gracias por haberte acercado a los micros de Radio 4G. Pues a vosotros un gusto, un placer, y hasta cuando queráis, para lo que queráis en el Parlamento y fuera. Igualmente, muchas gracias. Vamos con unos minutitos de publicidad y volvemos con la tertulia, con Raúl Bator, alcalde de Breoplano, de Navarra Suma, con Jon Gondán, alcalde de Geroabay en Cizur, de Cizur mejor dicho, de Geroabay, y con Raúl Maiza, de EH Bildu, alcalde de Berriozar. Nos escuchamos ahora. Pues un lunes más nos dejan hacer tertulia, así que la aprovechamos. Tenemos un ratito para hablar de varias cuestiones. Saludamos a Raúl Maiza, alcalde de Berriozar, de Bildu. ¿Qué tal? Bienvenido. Jon Gondán, alcalde de Cizur, de Geroabay. ¿Qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Y Raúl Bator, alcalde de Berrioplano, de Navarra Suma. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Y dentro de Navarra Suma, de UPN. Bueno, estamos aquí, vamos a hablar de varias cuestiones, vamos a hablar de la situación pandémica. Antes hablábamos que Castilla-La Mancha ha propuesto eliminar la mascarilla al aire libre, no sé, en junio. No sé si en Navarra nos vemos ya con esa capacidad o no. Hablaremos también de los indultos que ha traído cola hoy en el Parlamento de Navarra. Ya no solo es un tema catalán, sino que parece que es un tema que nos toca a todos. Y también hablaremos, Jon Gondán me riñe porque no tratamos muchos temas forales, pero claro, le decía yo que está la foralidad un poco aburrida esta semana. Entonces hablaremos de Marruecos, que hoy ha dado de forma oficial por rota la confianza con España. Y es que además Marruecos, las organizaciones marroquíes se acaban de posicionar a favor del procés catalán, diciendo: si vosotros apoyáis a una persona a la que comparan con los presos del procés, pues nosotros apoyamos el proceso y ya está. Vamos primero con la situación pandémica. Como alcaldes y también miembros de vuestros partidos, no sé si es un poco desmedido el quitar ya las mascarillas. Ganas tenemos, eso es lo, y más ahora que viene el calor, que no se puede ni respirar. Bueno, la verdad es que ganas tenemos, pero yo creo que hay que ver los datos que a día de hoy tenemos. Mismo ayer tuvimos 50 casos en Navarra, y comparado con la semana anterior hemos tenido un 16% más de casos. Yo creo que hay que tener en cuenta los datos. Esta semana pasada han fallecido 4 personas en Navarra por el tema del COVID, y ya nos acercamos a las 1.200 personas. Tenemos a 47 personas ingresadas. Es decir, los datos son esos. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy responsables en este sentido, y desde luego que llamar a que sigamos manteniendo las medidas de seguridad y de higiene en la población, porque creo que la cuestión es muy seria. Entonces, es verdad que ha habido un relajamiento por parte de la sociedad, pero ahí están los datos, y los datos son contundentes. Está subiendo el número de casos, en este caso en Navarra, por lo tanto no nos podemos relajar ni un milímetro. Y creo que desde las instituciones, y creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo, que desde las instituciones tenemos que llamar a la atención de la ciudadanía para que no se relaje porque está habiendo un aumento de casos. Claro, al final no tiene nada que ver. Bueno, Castilla-La Mancha tampoco van también muy como una montaña rusa, pero está bastante estable, y quizá también eso influya en la decisión. O será todo el motivo por el que tomó la decisión. Yo no sé si el motivo real de Castilla-La Mancha ha sido efectivamente porque la situación pandémica es mejor respecto a otras comunidades o no, o porque recientemente ha salido una encuesta electoral en la que parece ser que una suma entre Partido Popular y Vox darían la presidencia al Partido Popular.
sacando en este caso a Emiliano García Paje de la presidencia, ¿no? de la comunidad. Digo esto porque últimamente pues parece que los debates se están centrando mucho en libertad, comunismo, libertad o situaciones, ¿no? como la que hemos visto en Madrid, en la que se está priorizando un estilo de vida o una, como ellos lo han llamado, ¿no? vivir a la madrileña o vivir en libertad frente a la salud de las personas, ¿no? Yo creo que en este caso, y lo ha comentado muy bien Raúl, y yo creo que podemos compartir incluso los cuatro que estamos en esta mesa, ¿no? Que por supuesto hay que priorizar la salud frente a otros escenarios. El escenario de este verano es mucho mejor que el que, o al menos mejor, no voy a decir mucho mejor, es mejor que el del año pasado, evidentemente, pero no podemos relajarnos porque el año pasado, quiero recordar que Navarra, la comunidad foral, estaba bastante bien en el mes de junio, incluso a inicios de julio, y por celebrar los no sanfermines, el 6 de julio, que hubo muchas cuadrillas, muchísimas, en las que se juntaron para celebrar los almuerzos típicos de un 6 de julio, empezaron ya ahí los brotes nuevos que además se fueron en diferentes cuadrillas y se propagó pues por toda la comarca de Pamplona en este caso, ¿no? Yo creo que para tomar este tipo de medidas, evidentemente todo el mundo, después de año y medio, creo que tenemos ganas de ir recuperando pues bueno, lo que era la normalidad. La normalidad antes del 14 de marzo del 2020 pues es muy difícil tenerla de la noche a la mañana. Pero sí que es cierto que tenemos que actuar con responsabilidad. Este verano va a ser un poquito mejor que el año pasado, pero debemos actuar con responsabilidad todo lo que hagamos, en todos nuestros planes, en todos nuestros encuentros, pero sobre todo, como digo, con cabeza, porque la situación puede darse, que podemos ir a peor y nos podemos encontrar con una situación de un revés importante. Con el tema de las mascarillas, pues más de lo mismo. Yo creo que por aguantar un poquito más las mascarillas no pasa nada. No sé cómo lo ves, Raúl. ¿Estás de acuerdo en que tiene un contenido político también esta decisión? De que Paje, que por cierto, ya ni me acordaba que era del PSOE, porque últimamente está rebelde, de que Paje igual quiere hacer un poco de Ayuso? Bueno, a ver, el tema de la pandemia se está utilizando por parte de todos los partidos políticos. O sea, es decir, comparativamente este año con el pasado, pues, hay una situación que es fundamental, que es la vacunación. El año pasado, pues lógicamente, la gente no había recibido la vacuna. Ahora estamos en unos porcentajes que bueno, que aquí en Navarra, pues creo que para septiembre o así estará vacunado el 70%, lograremos lo que llaman la inmunización de rebaño. Pues, eso de rebaño a mí me suena mal, pero bueno. Y yo creo que básicamente no se puede hacer comparativas, porque la vacunación está demostrado que es lo que va a erradicar este tipo de pandemia. Es cierto también que además yo lo he comentado por activa y por pasiva, siempre que he tenido la ocasión, como alcalde de un municipio compuesto, que son 10 pueblos, 26 kilómetros cuadrados de extensión, un ayuntamiento que es complejo comparativamente con otros, pues yo siempre decía que muchas veces veía a las familias interactuando muy alegremente, y yo decía que el bicho está. Sigo viendo interactuando familias con los niños, ahora cada vez hay más casos porque antes era un índice de población a partir de los 60, 50 y tantos que se contagiaban con el COVID, pero es que ahora cada vez hay más gente joven, entonces es de preocupar. Pero yo quiero ser un poco optimista, porque si no nos quedamos todos en casa, nos encerramos y entonces yo creo que ahora la situación, tengo que decir que yo creo que no voy a entrar en valoraciones si por parte del gobierno se ha hecho bien, se ha hecho mal, y se ha llevado bien la situación, si los alcaldes hemos tenido o no hemos tenido información, porque yo he hecho críticas muy gordas al gobierno, porque yo pedía información y a mí no se me ha dado, ni se ha dirigido por parte del gobierno alguna persona responsable y me ha dicho, oye, Raúl, ¿necesitas algo? A mí no se me ha dado ningún tipo de información. Recordamos en la tertulia de alcaldes anterior, además, los tres alcaldes coincidieron en que ellos tampoco. Bien. O sea, es algo público. Entonces, por la brevedad, el tema de la mascarilla, pues como han dicho mis compañeros, yo creo que el mero hecho de alargar un poquito la mascarilla, si eso va a dar unos resultados positivos en cuanto a que podamos
estar con datos mejor, porque ya lo ha dicho John, que el año pasado, en junio, estábamos como estamos. Ya todo el mundo parecía que tenía que salir de fiesta, etcétera. Y luego pues hubo unos repuntes que fueron como consecuencia de las interactuaciones por parte de la gente y tal. Entonces hay mucha gente que no se da cuenta que esto es un tema muy crudo, es un tema de preocupar. Lo que pasa es que parece como que siempre le va a tocar a vecinos, no nos va a tocar a los demás. Entonces esa es la historia. Y yo, pues, y reitero, pues que espero que con el tema de la vacunación, pues, de cara a septiembre, pues que estemos ya todos un poco más mejor, como dicen en mi pueblo. Bueno, como quedan 10 minutos para publicidad, que la vez anterior se me olvidó que íbamos a publicidad y tuvimos un Cristo aquí fenomenal. Claro, había un tema del que no habíamos hablado antes, quitando ya el tema de la pandemia, porque en realidad es un tema que no da para más. Sí que creo que hay que analizar como hemos hecho, pero no da para más. El Consejo General del Poder Judicial, he hablado de eso en la intro y se me ha olvidado comentarlo antes, ha amparado la apología del franquismo dentro de lo que se tilda como libertad de expresión. Claro, ya que tenemos aquí además tres personas ideológicamente diferentes, sí que me gustaría poner encima de la mesa hasta qué punto la libertad de expresión, porque siempre hablamos, ¿no?, de la libertad de expresión por el tema del terrorismo, pero claro, ahora lo que está en debate es del franquismo, que es la dictadura que ha habido en España durante muchos años. No sé cómo valoráis esta decisión judicial, que aunque sé que muchos me vais a decir que respetáis las decisiones judiciales, sí que creo que puede tener cierto contenido de opinión. ¿No os queréis por empezar? ¿Puedo empezar yo? No, a mí no me corresponde. Venga, yo no tengo ningún inconveniente. Yo he sido de los que dicen que la libertad empieza respetando la libertad de los demás. La libertad no empieza respetando la libertad de los demás. Lo que pasa que en nuestra sociedad hemos tenido unos años que para algunos la libertad la marcaban y la definían ellos. Y entonces, no sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, para mí, que se haga ahora y se comente temas de hace... Lo de Franco fue hace 60, 70 años, ¿cuándo? Hace 40 murió el caudillo. Yo creo que hay temas más recientes que se pueden definir y se puede hablar en cuanto a lo que era la libertad, porque yo puedo comentar y decir que hasta hace poco había muchos pueblos de Navarra donde la gente no podía ir con una candidatura X. Sí, pero sobre el tema en este caso de apología al franquismo, quizá sí que está penalizado en el Código Penal figura la apología del terrorismo. Por lo que parece, la apología de la dictadura franquista está amparado en la libertad de expresión y no está tipificado como delito en el Código Penal, o eso ha dado a entender el Consejo General del Poder Judicial. Quizás sería interesante el que todas las apologías, como decía yo antes, a cualquier tipo de asesinato de cualquier tipo, entrasen quizá en lo mismo que la libertad de expresión, hasta qué punto puede amparar este tipo de cuestiones. Ya no me refiero a otras cosas, sino a esta en concreto, que es la que lanzo encima de la mesa, hasta qué punto la libertad de expresión puede amparar la protección de la violencia. Yo siempre condeno cualquier tipo de acto terrorista. Da igual que sea de la izquierda que sea de la derecha. Se han dado actos terroristas, se han dado de los dos bandos. Lo que pasa es que hay gente que solo mira a un bando. Hay que mirar las dos vertientes. Entonces, yo públicamente yo he condenado cualquier tipo de acto terrorista, venga de la derecha o venga de la izquierda. Quizás sí que es verdad que este tipo también de sentencias que llegan un poco tal, pues también hacen que se abran medidas en realidad, porque para España creo que por detrás de si me equivoco me corregís, por detrás de dos países africanos es el país del mundo con más cadáveres en cunetas, por ejemplo, ¿no? Igual esta sentencia también es un poco un varapalo. Así como cuando hay sentencias que no condenan el tema de los sonrietores famosos y tal, puede ser un insulto a las víctimas, pues quizá este tipo de cuestiones también son un insulto a esas víctimas, ¿no? Pero ya sé que igual lo que voy a decir ahora igual suena un poco cunetas, pero es que cada vez en las cunetas ha habido de los dos lados. Sí, siempre, no, me refiero a cualquiera, no me refiero a los de un bando. Siempre se habla de un bando, entonces hay que hablar
Me refiero a cadáveres. Y luego por otra forma, o sea, por otra parte, como he comentado, o sea, ahora estamos remontándonos a Franco. No, que es que hay temas más recientes que parece que queremos olvidar y que queremos pasar página. Y lo dejo ahí. Yo creo que, bueno, poco por centrar, donde nos llevaba un poquito el debate, lo que comentaba Julián, no es una cuestión ahora mismo ni de bandos ni de temas recientes o no recientes, por supuesto. Incluso podemos, en muchos temas, podemos encontrarnos en lo que comentas, Raúl. Pero yo creo que, bueno, en este sentido, sí que es cierto que muchas veces cuando hablamos de libertad de expresión, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Algunas cosas se pueden considerar libertad de expresión o no. En el tema del franquismo, yo creo que no se hizo su trabajo en la transición, que era, yo creo, considero, y yo que no he vivido la transición y los primeros años de la democracia, creo que los gobiernos de entonces no tuvieron incluso la valentía, voy a decir, sé que era una situación compleja, no tuvieron la valentía ni tan siquiera los primeros gobiernos de Felipe González, allá en los 80, de coger y asentar, yo creo, y también bueno, pues al final lo que en principio se reconocía que tenía que ser la transición, ¿no? de un régimen franquista a pasar a la democracia y sobre todo de los cientos y cientos y miles de personas que fueron asesinadas entre el 36 y el 39, pero también durante toda la época franquista, porque también hubo asesinatos durante toda la época franquista, eso hay que recordarlo. Incluso hay familiares que aún de cientos y de miles de personas, como ha dicho Julen, que sus cuerpos, sus restos están en cunetas, incluso muchos de ellos que no se han podido encontrar. En concreto, por ejemplo, voy a hablar de un caso del Fitur Mayor. En Fitur Mayor se asesinaron a 15 personas en nuestra localidad y muchas de ellas sabemos más o menos dónde podían haber sido enterradas con los testimonios de vecinos antiguos de la localidad y que pues bueno, pues no se han podido, se han hecho prospecciones en colaboración pues, con Aranzadi, con el gobierno de Navarra, no han salido los restos, pues bueno, pues al final Fitur también ha tenido una expansión urbanística que posiblemente en alguno de esos momentos haya podido salir y ahora mismo es imposible de encontrar. Yo creo que además lo que tienen que hacer ahora mismo, ya no solo a nivel judicial, que por supuesto a respetar, bueno, pues de otra manera, pero ahí se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero sobre todo yo creo que en materia, y en este caso sí que política, en temas de memoria histórica, creo que los gobiernos, sobre todo a nivel de la nación, pero sobre todo también a nivel de Navarra, porque así se ha hecho en la legislatura, tienen que coger y tienen que velar y tienen sobre todo que defender los derechos de aquellas personas en las que bueno, pues se les cegaron la vida de aquella manera por no defender precisamente unos ideales concretos. Si nos traemos, ¿no? Si venimos un poco, yo creo que eso puede ser bonito incluso para otro debate, en todo tipo de violencias, por supuesto, que no solo yo en mi persona, sino en mi grupo en Geroabay, por supuesto condenamos todo tipo de violencias, la de ahora, la de antes, pero también para seguir avanzando en esta sociedad creo que las heridas que aún siguen abiertas desde hace 80 años hay que ir cerrándolas, por supuesto. Sí, yo también comparto con John un poco el análisis que hace y desde luego, bueno, la libertad de expresión tiene que tener su espacio, pero desde luego que sin dañar al tercero. Yo creo que ahí está un poco los límites. Mira, esta semana, Julen, celebramos en Berriozar la Semana de la Memoria. ¿Por qué? Porque hace ya más de 83 años que en el fuerte Alfonso XII de Ezcaba hubo la mayor fuga de Europa, casi 800 presos se fugaron de esa cárcel y 240 personas fueron asesinadas, de las que muchas aún no sabemos ni dónde están, siguen enterradas por distintos sitios de Navarra. Creo que es necesario, en este caso, bueno, que hace muchos años, pero sí que tenemos que seguir trabajando por la dignidad de estas personas, por su memoria, por su justicia y por su reparación. Y desde luego que no puede caer en el olvido. Lo digo, lo que ocurrió hace más de 83 años o lo que ha ocurrido hace pocos años, me refiero a todo tipo de violencias. Creo que es necesario que haya un diálogo entre diferentes y que se llegue a un punto de encuentro donde realmente se reconozca, independientemente de dónde haya venido la violencia, sobre todo a las víctimas. Memoria, dignidad y recuperación. Tenemos 20 segundos, si alguien quiere apuntar algo más entre publicidad. Simplemente quería comentar a Raúl que yo el sábado estuve en el acto que preparó Roberto Berriozar de la memoria histórica. Eso quiere decir que al final tenemos que, como dices tú, los partidos nos tenemos que buscar un punto de encuentro en cuanto a esa cuestión. Sí, yo en un segundo sí que es verdad que por parte de la alcalde de Berriozar fue un gesto bonito hacia Berriozar y sumarse a la Semana de la Memoria y por lo cual desde aquí quiero reconocerle ese acto.
pues con este reconocimiento, que está muy bien, vamos a publicidad. Bueno, continuamos con el espacio de tertulia. Vamos ahora con los indultos. Ya sabemos de cuáles hablamos, de los únicos que se está hablando, que dividen al Partido Socialista, dividen a España y dividen a todo el mundo. ¿Qué va a pasar? Porque en España se han dado indultos, no es la primera vez que se habla de indultos, se han dado indultos incluso a personas que probablemente hayan tenido, vamos a decir, algo que ver incluso con asesinatos. No sé ahora la circunstancia, ¿qué os parece cuál es? Porque claro, venimos, antes hablábamos por el tema de la apología al franquismo de los jueces, el Tribunal Supremo le ha dicho a Sánchez que se opone por unanimidad a estos indultos porque no hay arrepentimiento y porque no se dan las circunstancias que entienden que se tienen que dar. Sánchez dice que aportarían concordia y entendimiento a la situación. No sé cómo lo veis, si los indultos son lo que necesita la situación catalana para enfriarse o justo lo contrario. Yo creo que la situación catalana empezó a tomar, creo que un cariz totalmente diferente desde el estatuto, ¿no? Aquel estatuto de hace ya unos cuantos años, 2006, si no recuerdo mal, en el que sí que es cierto que se prometió y se pactó y se habló y se trabajó, ¿no? En este caso, ese nuevo estatuto, en la que luego pues, el Tribunal Constitucional pues, lo dejó como ¿no? Yo creo que desde la ciudadanía catalana lo han visto como, de cierta manera, un engaño desde el gobierno y desde las instituciones españolas para con Cataluña, y yo creo que desde entonces fue cuando empezó, y allá ya con un poco abanderado ya desde Artur Mas, ¿no? con todo lo que es el proceso, ¿no? De Cataluña, que ha ido cogiendo, como digo, un cariz totalmente diferente en estos últimos años. Yo creo que esto es una situación política a solucionar políticamente. Y en este caso, no sé si los indultos serán la mejor opción o no, pero está claro que bueno, pues hay unas personas que por hacer política están en prisión. Y eso yo creo que hay que dejarlo claro. Evidentemente, ¿han cometido algún delito o han cometido algo fuera de la ley? Sí, es cierto. Pero yo creo que mientras haya personas que estén haciendo política, es un poco gracioso, bueno, gracioso, entiéndase, la palabra, que por hacer política y por sacar las urnas a la calle y que la gente pueda votar, se les haya tenido que ejercer esa presión a la ciudadanía catalana, ejercer esa presión contra esos políticos catalanes que pueden estar de acuerdo con las formas y con el fondo o no. Pero desde luego creo que penar a unas personas que se han chupado muchos meses de cárcel antes de un juicio, y eso también hay que dejarlo claro, y luego, pues bueno, pues desde luego creo que el indulto, pues parece que ahora pues hay gente que, bueno, que se les rasga las vestiduras por hablar de unos indultos. Pero ¿cuántos indultos ha habido en los gobiernos anteriores, con Mariano Rajoy, con José María Aznar, con Rodríguez Zapatero, pero sobre todo hablando del Partido Socialista, que es el partido que más ha gobernado desde el año, ¿no? Desde la transición, los 14 años de gobierno, 14 años y pico de gobierno de Felipe González, ¿cuántos miles de indultos ha habido, ¿no? Es decir, es que ahora parece que los que se rasgan las vestiduras por hablar de indultos eran ellos los que estaban, ¿no? Además en el gobierno, empezando por Felipe González. Y luego, pues incluso se han llegado a indultar por estas personas que he dicho anteriormente y por este partido a personas que han cometido, yo creo que bueno, situaciones en las que, bueno, incluso exministros, ¿no? Los que han estado en prisión y se les ha indultado. Yo creo que a Cataluña hace falta, por supuesto, diálogo, hace falta una propuesta seria de debate y sobre todo una solución política a un conflicto político. Cuando hablamos de los indultos, quizás ha habido muchas críticas, ¿no? Porque cuando se les detuvo y hubo juicio se decía que se estaba judicializando la política. Ahora, si el gobierno da indultos a los presos del procés, ¿se está politizando la justicia también? ¿O no? Bueno, es que todo es política al final, ¿no? A nuestro entender, vemos que estos políticos ni se les tenía que haber inhabilitado ni se les tenía que haber procesado, a nuestro entender. Dentro de la democracia, el hecho de sacar unas urnas para que tu ciudadanía decida, yo creo que eso cabe perfectamente en democracia. Y desde luego que lo que tiene que haber en este momento es diálogo, negociación y acuerdo.
Caballón es un tema político y se tiene que solucionar por vías políticas. Indultos, pues en estos 44 años de gobierno ha habido más de 20.000 indultos en el Estado español, diría que hasta más de uno por día, ¿no? Y lo comentaba Julen, incluso, bueno, indultos a José Barrio Nuevo, a Rafael Vera, que sabemos todos y todas que el GAL está muy presente en ellos, Antonio Tejero, que entró a tiros en el Congreso y sacó los tanques a la calle. Y no hay ningún problema, pero estos políticos catalanes que lo que hicieron fue sacar las urnas a la calle, ahora parece ser que han hecho no se sabe qué. Entonces, bueno, yo creo que es momento de diálogo, como digo, momento de sentarse a negociar, a buscar acuerdos, y creo que será bueno para Cataluña y será bueno para el Estado español. Pues yo siento discrepar con mis compañeros. No nos imaginábamos para nada que ibas a decir. Siento discrepar. Mira, esta mañana en el Parlamento de Navarra, por parte de Navarra Suma, se ha presentado una propuesta de reforma de la ley de 18 de junio de 1870, en el que se recogen cuestiones de indulto, ¿no? De todos he sabido que si llega el indulto es porque hay una hoja de ruta por parte del actual presidente del gobierno en el que se sustenta y está donde está gracias a los catalanes, a los independentistas catalanes. El decir ahora que esta gente no ha cometido una sedición, que es ir en contra de nuestra democracia. Nuestra Constitución lo dice claramente en el artículo 2, en el que se reconocen las autonomías, con sus casuísticas especiales cada una de ellas. Y Cataluña, gracias a esas casuísticas especiales de cada una de ellas, pues tiene cosas que otras autonomías no tienen. Entonces, el decir que no han hecho nada, pues a mí, como he comentado, discrepo. El indulto significa rendirse a lo que dicen los independentistas. Nuestra Constitución lo dice claramente, España es lo que es y reconoce las autonomías. Y estos señores, nos guste más, nos guste menos, a mí no me gusta, estos señores han hecho lo que han hecho. Y claro, ahora el señor actual presidente del gobierno, pues lógicamente, ¿por qué dice que les va a indultar? Saltándose incluso a tribunales, porque aquí cuando se habla de tribunales, cuando nos interesa, pues reconocemos lo que dicen los tribunales. Y los tribunales son soberanos, etcétera. Pero cuando no, pues... Y este señor, pues si hace lo que dice que va a hacer, pues es para sustentarse y estar donde está. Porque mi pasado político sindical, está en una organización socialista. Y yo tengo muchos amigos socialistas que no están de acuerdo con lo que pretende y quiere hacer el actual presidente del gobierno. Indultar a los independentistas catalanes. Y lo que han hecho no es simplemente sacar unas urnas. No, porque es que eso nuestra Constitución no lo contempla. Para hacer lo que hicieron, lo primero que se tiene que hacer es modificar la actual Constitución del 78. Pero esa modificación tiene que venir por parte de todos los españoles, no por parte de un sector, no por parte de una comunidad autónoma. Y creo que con lo que he dicho, pues... Hablabas de tus amigos socialistas. ¿Va a pasar factura electoralmente esto a Sánchez? Vara, García Paje, Lambán, seguro que Susana Díaz lo dirá esta semana porque está en campaña interna. Varones importantes del Partido Socialista han dicho que sería un fracaso democrático el dar estos indultos, el facilitar estos indultos. ¿Qué va a implicar también al Partido Socialista esto? Vosotros que entendéis más de política, sobre todo de política de calle, que es la que vosotros conocéis, ¿esto cómo va a caer también dentro del Partido Socialista? Porque claro, el que vota a Sánchez no está votando a Esquerra, y el que vota a Sánchez no está votando a Podemos, que es el que está a favor. Pero el Partido Socialista, el Partido Socialista tiene, como todos los partidos, ¿no? Tiene diferentes sensibilidades y lo hemos visto en diferentes ocasiones cuando los llamados varones se han pronunciado, ¿no? Y ya se están pronunciando algunos varones y parece ser, al menos de lo que he podido leer este fin de semana en la prensa, el único
único que se posiciona parece ser firmemente en el sí a los indultos, Chimo Puig, ¿no? El presidente de María Chivite. Y María Chivite. En el caso de Chimo Puig es el presidente de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y María Chivite, pues tenemos la presidenta electoral. Yo creo que bueno, que iremos viendo. De todas formas, quedan 2 años en un principio, sin una adelante electoral, quedan 2 años de legislatura, estamos en el Ecuador de la legislatura, en este caso de las generales. Esto, en cierta manera, es como una cortina de humo, en el sentido de que, por supuesto, hay a diferentes sectores que les interesa, en este caso, la crispación y que haya un poco de tensión. Incluso, me atrevería a decir que al presidente Sánchez, ahora mismo, el hablar de indultos le pueda interesar políticamente porque se está movilizando, en cierta manera, la derecha, en el sentido de vamos a volver a repetir la foto de Colón, ¿no? Es decir, la derecha con la ultraderecha vamos de la mano. Eso al Partido Popular yo creo que no le beneficia en absoluto volver a ir de la mano. Y bueno, y a Ciudadanos ya casi en rebajas ya absolutas, ¿no? Ya en las últimas rebajas en las que está, pues bueno, yo creo que tampoco le interesa, pero van camino de una foto de Colón, pues 2.0, ¿no? En este caso. Y yo creo que... Casado además ha confirmado asistencia. Sí, pues por eso, sí, no. Yo creo que veremos una foto de Colón muy similar a la que vimos ya hace un tiempo reciente. Veremos luego también otros partidos, ¿no? Ya a nivel foral como Unión del Pueblo Navarro, si vuelven a repetir foto con Vox o no, ¿no? Y ya veremos. Pero sobre todo, yo creo que en este sentido, en la crispación o en el conflicto, incluso a Sánchez le puede venir bien para decir que frente a la derecha, que puede ganar, yo estoy en el otro lado con el resto del bloque, ¿no? Bueno, vamos, esto es un poco por poner un escenario, pero puede ser un escenario en el que eso le favoreció hace 2 años cuando hubo elecciones generales. Puede volverse otra vez, pues bueno, a repetir un poco el patrón. Puede o no puede. Queda mucho. Para ir terminando ya planteo una última cuestión. Es público además también que las personas a las que se está planteando dar el indulto repiten lo volveremos a hacer. Esto dificulta quizás que se les pueda dar el indulto. Esto hace que igual haya gente que estaría a favor del indulto que ya no lo está. Pero claro, al final teniendo en cuenta está en la cárcel, objetivamente vamos a decir legislativamente por cometer un delito. No sé si lo mejor es decir que lo volverías a cometer. Hombre, yo creo que es un poco la postura que ha mantenido, ¿no? desde un inicio. Y desde luego que yo no he leído por ningún sitio que para recibir un indulto tengas que estar arrepentido. Pero bueno, yo creo que son coherentes con su discurso, con su manera de hacer las cosas. Y hablando un poco de lo anterior, decir que a primer voto yo creo que también va a tener un desgaste del Partido Socialista, pero a largo plazo, a medio o largo plazo, yo creo que lo que planteaba de León tiene todo el sentido de que, bueno, efectivamente las derechas se van a volver a juntar, Vox va a ser el pilar central, lo cual va a hacer que el Partido Socialista sea la alternativa a todos. Y desde luego que a mí me parece que es una apuesta importante. Al final, en Cataluña hace poco hubo elecciones y donde el 52% del electorado votó partidos independentistas, que eso no se le puede olvidar a nadie. Hay un problema político y se tiene que resolver de manera política. Y desde luego que alguien tendrá que empezar a juntarse, a hablar. Y desde luego que, bueno, yo veo con buenos ojos los indultos. Me hubiera gustado que igual hubiera sido una amnistía, pero bueno, yo no voy a entrar ahí. Creo que es un paso y creo que la mesa de negociación entre Cataluña y el Estado español tiene que ponerse en marcha ya. Raúl, para terminando. Yo me ratifico lo que he comentado antes. El indulto es reunirse a los independentistas. Y si Pedro Sánchez da el indulto es porque quiere mantenerse en el sillón. Y claro, y como siempre, yo siempre digo, hay una frase que siempre la suelo decir: el tiempo es el que da o quita razones. Entonces el tiempo dará o quitará razones dentro de 2 años. Y yo creo que el Partido Socialista, a pesar de muchos socialistas que no están de acuerdo, lo pagará muy caro si, saltándose incluso tribunales, el actual presidente del gobierno da indulto. Veremos lo que pasa. Cierto es que el Partido Socialista, bueno, está donde está también, en parte y en gran parte, está gobernando España por los votos de aquellas comunidades en las que justo sus varones están diciendo que de indultos ni hablar, ¿no? Veremos qué pasa. Raúl Maiza, alcalde de Berriozar, Jon Gondán, alcalde de Cizurro Mayor, y Raúl Bator,